Hola. ¿Cómo están? ¿Animados? It's time to rock and roll, ¿ok? Este va a ser el mejor panel de todos. Así que gracias por estar aquí. Una cosa importante es que el panel va a ser en inglés. Así que si ustedes no entienden inglés bien, o aún si entienden inglés bien, vamos a tener unas intérpretes maravillosas que van a decirles todo en español bonito, con acento paisa y todo. Y entonces saquen el headphone, ¿ok? Bueno, so my name is Rosenthal Alves. I'm a professor at the University of Texas at Austin and the founder and director of the Knight Center for fundador y director del Knight Center para el periodismo en las Américas. Puede que algunos de ustedes conozcan ese centro por los cursos online que tenemos para periodistas. Y aquí vamos a hablar de la credibilidad y la confianza en los medios, que es uno de los principales problemas a los que se enfrentan los medios. Para usar la expresión de Gabo, diría los tiempos de la cólera digital, porque el mundo se ha visto tan polarizado y ha habido tantas confluencias de cosas que están sucediendo que han conspirado en contra de la confianza en los medios. No sé por qué estoy de pie. Que pienso yo que es uno de los temas más importantes que podemos discutir en un festival, en una conferencia como esta. Y tenemos un trío de grandes invitados que han estado pensando en profundidad acerca de esto. Voy a comenzar a mi extrema izquierda con Ola, quien es el defensor de la prensa o ombudsman de Suecia. Y creo que él tiene una perspectiva muy especial en cuanto al problema de confianza en los medios, porque Suecia es un lugar muy especial. Yo diría que es el país en el que, del cual vino nuestra noción de la transparencia hace mucho tiempo. Y para comenzar, les pediré a cada uno de ellos que nos digan cuál es su visión del problema de la credibilidad y la confianza en los medios. Y esto será interesante también si puede explicar cuál es su trabajo y cómo se relaciona con el problema de la credibilidad y la confianza. De hecho, mi labor como defensor de la prensa en Suecia es un esfuerzo de las casas mediáticas de Suecia de crear confianza entre las audiencias. Así que básicamente lo que hago es manejar todas las quejas del público en Suecia contra todos los periódicos, revistas y cuentas de medios sociales. Y si yo creo que el periódico quebrantó su código de ética, yo recomiendo que se critique al periódico y esto sucede públicamente. Lo más crítico de este papel es que es un sistema completamente independiente. Yo no soy una autoridad estatuaria y no tenemos ningún apoyo por ley. No recibimos financiación del Estado. Es una iniciativa que tiene casi 100 años. Una iniciativa de las organizaciones mediáticas de Suecia para acarrear confianza de parte del público, permitiendo que critiquemos públicamente a los medios cuando hacen algo mal. ¿Y cómo ha contribuido esto a crear confianza en los medios? ¿Les parece que los eventos recientes que están creando problemas o una falta de confianza en los medios, piensas que su oficina ayudó a crear más confianza? Yo diría que incluso en Suecia cada vez hay menos confianza, pero creo que estamos en una mejor situación que la mayoría de los países, tanto en Europa como en la mayoría de los países. Y creo que eso es en parte el trabajo que hemos estado haciendo en nuestra oficina durante mucho tiempo. Crear confianza
apuntándole a los periódicos, a las revistas y diciendo se equivocaron, y aceptar este tipo de crítica. Vivian Schiller es la cabeza de la Fundación Civil. Ya nos explicó lo que es Civil, pero básicamente es una nueva tipo de organización mediática que se construye sobre el blockchain. Vivian es una de las expertas más notables en temas mediáticos en los Estados Unidos. Ella estuvo con el New York Times, estuvo con NPR, National Public Radio, que es muy importante en los Estados Unidos. Estuvo con Twitter. Y ahora está en esta iniciativa muy innovadora. Mi pregunta para ella es, ¿cómo puedes conectar tu labor actual con el esfuerzo que se está dando en todo el mundo para construir confianza en los medios? Pues gracias, Rosenthal. Para elevar un poco la discusión, la pregunta con respecto a cuál es el tema y cómo se dio, por qué hay tan poca confianza, eso es una pregunta compleja. Pero para volverlo muy sencillo, yo lo describiría como una colisión de tres factores. Es más complejo, pero hablemos de tres factores. Uno es la presión que se ejerce sobre la libre expresión de la prensa. El primer factor es menos libertad de prensa en todo el mundo. Por supuesto, vemos que esto se da más y más en Centroamérica y Suramérica. No tenemos que mirar mucho más allá de lo que está sucediendo en Brasil. Por supuesto, es un factor en mi propio país. Muchos de nosotros no lo hubiéramos creído si nos hubieran dicho hace unos años, si nos hubieran dicho que el presidente de los Estados Unidos llamaría a la prensa el enemigo del pueblo. Así que cada vez menos libertad de prensa. Otro factor es la desintermediación. ¿Me escuchan con el sonido de la lluvia? Es una música especial. Otro factor es la desintermediación causada por más y más personas que acceden a sus noticias a través de plataformas como Facebook o YouTube o Twitter o WhatsApp. Y el tercer factor es el colapso de los modelos tradicionales de negocio de las organizaciones noticieras, que quiere decir que muchos periodistas se están quedando sin empleo. Estos tres factores interactúan y han creado esta tormenta perfecta que ha contribuido a la crisis de confianza en la que nos encontramos hoy. No voy a hablar más de civil, porque ya hice una sesión acerca de la fundación ayer, pero estoy involucrada en muchas iniciativas adicionales y estamos tratando de abordar cómo podemos ayudar a afectar o contrarrestar el impacto de estas tres tendencias. Así que voy a detenerme ahí y después sigo hablando. Creo que esta lluvia es muy especial. Fue mandada de Brasil. Creo que Bolsonaro lo mandó quizás, porque ahora va a hablar Pedro Doria, así que Bolsonaro nos mandó esta tormenta. Pero en fin, el siguiente invitado es Pedro Doria, quien es el cofundador del canal Meio, que es un startup de Brasil. Él viene de mi ciudad, Río de Janeiro, y también es columnista para dos de los periódicos más importantes de Brasil, O Globo y O Estado de São Paulo. Yo creo que Pedro nos podrá hablar más acerca de lo que dijo Vivian en cuanto a esta tormenta perfecta, que en Brasil tiene más ingredientes. Más que en cualquier otro país, en Brasil los medios han sido debilitados por problemas económicos debido a la disrupción de la revolución digital. Al mismo tiempo, en los Estados Unidos ha habido una gran polarización
en una campaña agresiva del gobierno contra la credibilidad de los medios. Así que nos puede hablar un poco, Pedro, acerca de cómo es la perspectiva en Brasil. Venimos de Río, estamos acostumbrados a las tormentas tropicales, así que siempre me siento un poco en la mitad de la tormenta en una obra de Shakespeare. Me encanta el olor a petricor, el olor a la tierra húmeda. Sí, aquí estamos en un entorno tropical. Muchas gracias. Entiendo plenamente lo que tú dices, Vivian, porque contamos con todos los mismos factores en Brasil. Y como decía Rosenthal, tenemos algunos más. Se volvió una estrategia de los políticos brasileños desde el principio de este siglo llamar a los medios y irse en contra de la credibilidad de los medios. Esto se ha vuelto una táctica política. Fue usado por el presidente Lula, fue usado por la presidenta Dilma y ahora el presidente Bolsonaro lo usa de una manera obvia, descarada. Pero el partido de la media golpista no se podía hablar del partido de la prensa. Y ahora hablamos de los medios extremos, en el sentido de que tenemos un gobierno de extrema derecha en este momento y pareciera que nos quieren caracterizar como si nosotros fuéramos los extremistas. Y toda la idea detrás de esto es la mejor solución para ti, para irte en contra de lo que publica la prensa, es decir, que es mentira. Y la prensa, de hecho, puede funcionar como si fuera un partido político. Se mete a la pelea política y lo que se diga acerca del gobierno solo pueden hacer de una sola razón, que es pues estar en una pelea política. Preferirían que otras personas estuvieran aquí en el gobierno. Por supuesto, la extrema derecha cree que nosotros somos de izquierda. Los de izquierda piensan que somos de derecha. Por supuesto, no tiene mucho sentido, pero estas son las ideas que rondan. Y esto entra a afectar el problema de la credibilidad y la confianza en los medios en Brasil. Al igual que en muchos países, en Brasil, si tienes menos de 35 años, seguramente no tienes el hábito de leer un periódico impreso. No necesariamente me estoy quejando de este hecho, pero el hecho es de que cuando no empiezas como adolescente a leer el periódico, hay una especie de alfabetismo periodístico. Hay una diferencia entre leer lo uno y lo otro. Incluso temas básicos, la diferencia entre una revista y un periódico, eso no se entiende bien. Y cuando las personas empiezan a recibir las noticias a través de medios sociales como Facebook, incluso Instagram, Twitter, llega de manera desordenada, no hay ningún trabajo de edición, viene de muchas direcciones. Hay material de buenos periodistas junto a fake news, noticias falsas de personas que saben cómo hacerlo de tal manera que parezca noticia de verdad. Y esta falta de alfabetismo, de entender de qué se trata el periodismo, junto con la campaña que libran gobiernos, hace que nuestras vidas, las de los periodistas, sean muy difíciles hoy en Brasil. Tengo una pregunta para Ola Sigvardsson. ¿Cuáles son las lecciones que han quedado de su experiencia como defensor de la prensa en Suecia? Y habiendo tenido esta posición en Suecia durante 100 años, ¿qué lecciones nos puede compartir acerca de cómo compartir confianza en los medios? En cuanto a los casos que has estudiado o la situación actual de la prensa. Pues como dices, tenemos una larga historia en este tema. De hecho, tenemos la ley de libertad de prensa más antigua del mundo. Se escribió en el siglo XVIII, hace más de 250 años. Y el acceso a la información, esa ley viene
también del año 1766. Esto quiere decir que cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier periodista puede pedir cualquier información de cualquier autoridad en cualquier momento. Nada es secreto, ningún recibo, ninguna acción, ninguna decisión. Todo está bajo la vista pública. Y yo diría que la prensa ha asumido esta fuerte transparencia, trabajando de la misma manera en mi campo, donde aceptamos ser escudriñados por un cuerpo independiente como el nuestro. Es lo mismo, pero traducido al reino de los medios. Y creo que lo más importante que podemos aprender ahí es que una de las cosas principales que se pueden hacer para generar confianza es la transparencia. La libertad de prensa, por supuesto, eso es una necesidad primaria. Pero con frecuencia la libertad de la prensa y la transparencia son absolutamente los factores más importantes. Vivian, tú has tenido una experiencia tan variada en los Estados Unidos, en distintos medios. ¿Cómo ves el problema de tener un presidente que libra una campaña constante contra los medios? Es muy pedagógico en cuanto a cómo le dice a las personas no crean en los medios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pueden reaccionar los medios? Me gusta la frase de Martin Barron, el editor del Washington Post. Personas quejándose de que se habían vuelto combativos y él dijo, no estamos en guerra, estamos en guerra. Así que, ¿cómo ve usted esa situación? A mí también me encanta esa frase. Es un momento de crisis para las organizaciones que publican noticias. Jamás en la historia de los Estados Unidos, ni siquiera bajo Nixon, nos hemos enfrentado a este nivel de desinformación, esta avalancha de mentiras que salen de la misma Casa Blanca cotidianamente y que hoy se aceleran, ahora que a Trump lo amenazan con destitución. El hecho es que las organizaciones noticieras de los Estados Unidos no están preparados para lidiar con eso. Yo diría que el siguiente panelista, Jay Rosen, es muy expresivo en estos temas. Así que, Jay, espero que tú hables de este tema también cuando estés aquí arriba. Pero tenemos una prensa en Estados Unidos que se enorgullece, y me refiero aquí a los buenos periodistas. Hay muchas organizaciones que no hacen periodismo de verdad, pero incluso entre las organizaciones más respetadas, esas organizaciones están tratando de reconciliarse con la idea de estar constantemente haciendo resistencia y cómo combatir esta especie de mentiras. Su preocupación es que no quieren parecer estar resistiéndose a Trump. Y esto crea mucha tensión interna dentro de las organizaciones noticieras que están tratando de encontrar representantes de ambos lados para representar ambos lados de la ecuación. Esto es un problema cuando tienes mentiras descaradas saliendo de la Casa Blanca. Llegan los representantes de Trump y repiten esas mentiras. Así que no hay un otro lado. Y yo creo que los medios, una vez más, están tratando de entender cómo mantener la neutralidad en un mundo que exige resistencia agresiva contra la administración de un presidente. Pero creo que el tema más profundo que emerge de los ataques, las arremetidas contra la verdad de la administración de Trump, es que están tratando no solo de presentar su lado, su punto de vista, sino menoscabar el fundamento básico de los hechos
concordados en Estados Unidos y en todo el mundo, y eso es lo que más miedo nos da. Por supuesto, siempre habrán diferencias de opinión, siempre habrán partidos, siempre habrá esta especie de tribalismo, pero en el pasado, más o menos, esas personas que llegaban a sus opiniones políticas partían de algunos fundamentos compartidos de hechos. Eso es lo que parece estar erosionándose y es lo que quiere el presidente. Él dice, no creas lo que ven tus ojos, no creas lo que escuchan tus oídos, solo créeme a mí. Esta mañana él mismo dijo que le pidió al gobierno chino que investigara a su oponente político, Joe Biden, y sin embargo los que lo apoyan están diciendo que no está haciendo esto. Así que la verdad estamos en el país de las maravillas. Pues como comenté antes, yo no podía creer ayer, el 40% de los republicanos no creían en una encuesta, no creían de que Trump le había hablado al presidente de la Ucrania con respecto a buscar información dañina acerca de su oponente político, cuando Trump mismo lo ha dicho y él ha entregado las notas de la llamada. Así que en Brasil hay una gran polarización y ha habido un decaimiento en cuanto a la confianza en los medios. ¿Qué ha querido decir esto en cuanto a convencer a las personas de que no se puede confiar en los medios? Pues hay una gran diferencia entre Brasil y los Estados Unidos, que es que Bolsonaro lleva solo 7 meses de presidente. Y de hecho, eso sí hace una diferencia. A pesar de que Donald Trump es su héroe verdadero y lo ha dicho, son los mismos métodos al final. Y increíblemente funciona. Bolsonaro ha estado haciendo algo que Trump hace con frecuencia, y esto lo he sentido de primera mano. Cada de vez en cuando, él escoge un periodista y lo menciona en un Facebook Live, en Twitter. ¿Quién tuvo el honor? Yo tuve el honor, no soy el único. Docenas, quizás para este momento ya cientos de periodistas han vivido esto, y es increíble el flujo increíble de tweets increíblemente violentos que llegan. Tú abres TweetDeck y la columna de menciones explota. Y es puro odio. Y es simplemente imposible no verse afectado emocionalmente por eso. Por supuesto, es el presidente del país que está haciendo esto, así que una de las formas, a veces las personas no se dan cuenta de esto, pero una de las formas en las que creas problemas para los medios es intimidando a los periodistas. No se trata solamente de mencionarlos. Tengo colegas cuyas casas, personas del lado de Bolsonaro han sacado fotos de sus hogares o han publicado números de teléfono, han publicado direcciones. Así que nosotros jamás habíamos escuchado hablar de violencia contra los periodistas en las ciudades principales de Brasil. Y estoy empezando a pensar que va a llegar a eso. Algo va a suceder. Y eso lo digo por la cantidad de odio que ha disparado nuestro presidente, no solamente contra los medios en general, sino directamente hacia periodistas como individuos, como personas. Y por supuesto, esto intimida, esto da susto. Los periodistas tienen esposas, tienen niños, reciben presión en sus casas de parte de sus padres, sus mujeres, sus hijos. Así que, por supuesto, esto afecta el trabajo que estamos haciendo. Sí, en Europa no tenemos los mismos problemas dramáticos que tienen en Brasil o en los Estados Unidos. Por supuesto, tenemos
la crisis de Brexit y lo que se da en torno a eso, y las amenazas contra la libertad de prensa, por ejemplo, en Polonia y Hungría. Pero desde luego se da a un nivel muy inferior. Y sin embargo, vivimos en una sociedad mucho más polarizada que antes. Creo que hay un peligro que se debe contemplar con respecto a esta polarización. Hay un peligro de que los periodistas y los medios se lastimen en esta guerra. Los periodistas se están volviendo activistas para encarar lo absurdo de las circunstancias, por ejemplo, en Estados Unidos y en Brasil. Y esto es un peligro porque yo no creo que puedes crear confianza en una sociedad si te vuelves parte en una batalla, que es lo que se está dando en este momento. Quiero reflexionar acerca de esto un momento. Eso es cierto y sin embargo, debido a esas ganas de no formar parte de una pelea, en los Estados Unidos terminas con que algunos periodistas son tímidos y les da miedo hablar de las mentiras del presidente. Incluso no quieren usar esa palabra mentira porque no quieren ser percibidos como activistas. Y aquí se vuelve complicado. Entiendo el impulso a querer decir, nosotros somos reporteros neutrales, pero cuando llegamos a las mentiras no siempre puedes mantenerte neutral. Pero con respecto a Trump o Bolsonaro, puedes volverse un poco más complicado en temas como el cambio climático o las vacunas que causan autismo. Ahí sí que hay dos lados. Y estamos viendo cada vez más temas como estos en los que los medios tienen que tomar partida a favor de la verdad basada en los hechos para luchar el impulso a decir, escuchemos perspectivas alternativas. Estoy completamente de acuerdo. Hay que crear confianza en la ciencia. Pues en ese caso hemos tenido una experiencia muy distinta en Brasil con muchos de los startups de medios y tenemos varios. Cuando voy a eventos como este en Brasil, cada vez más, si estoy en un panel, en un conversatorio con otras personas que han construido su propia empresa de medios, cada vez más yo soy la voz solitaria diciendo, no debiéramos ser partisanos. Cada vez más las personas dicen, no, de hecho los periodistas debieran ser cada día más activistas, tenemos que tomar partido. Y el argumento es que una de las razones por las cuales están perdiendo confianza las organizaciones noticieras es este problema de no tomar partida, porque en verdad todo el mundo es partidario de algo y si no comunicas de qué partido estás engañando al público. Quizás no he expresado bien el argumento porque no me lo creo, pero hay muchas personas en Brasil que están empezando a creer eso. Y yo creo que al final esto crea el efecto contrario, que es dar la impresión de que cada vez más y más son partidistas los de los medios noticieros. Volviendo a la frase que dijimos, no estamos en guerra, estamos en guerra. Quiero comentar aquí diciendo que no estamos en circunstancias normales. No es una época normal. Estamos en un ecosistema mediático que cada día más se diferencia radicalmente de los sistemas tradicionales. Así que yo dije el otro día en una entrevista que yo creo que ser neutral hoy es una forma de amplificar las mentiras. Y no ser neutral no quiere decir necesariamente ser partidista. No ser neutral quiere decir no estar satisfecho con tener un titular que simplemente reproduce las palabras del presidente, que pueden ser engañosas. Así que tenemos que desarrollar nuevas técnicas para abordar una situación que es nueva.
Estoy completamente de acuerdo, pero aquí hay una sutil diferencia. Tú eres de Brasil también, así que tú sabes a qué me refiero. Yo, cuando hablo de partisanos, quiero decir partisanos, que tomas partido político en la batalla. Eso es completamente distinto a informar. Si estamos hablando de calentamiento global, este es un tema, un hecho científico. Si estamos hablando de hechos, y por supuesto, es muy difícil de llamarles mentirosos a los políticos, sobre todo si es el presidente. No estamos acostumbrados a eso, pero tampoco estamos acostumbrados a que los presidentes mientan con cara dura, sin ninguna vergüenza. La última vez que me fijé, el Washington Post contó las mentiras del presidente Trump y eran 12,000. Creo que en las 2 últimas semanas ya son muchas más. Vale, pues si volvemos a tu ejemplo del calentamiento global, Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, dice que es mentira, que el calentamiento global es mentira, que no es algo que nos debiera preocupar. Y por lo tanto no debiéramos tener políticas para el calentamiento global, que debiéramos arrasar con el Amazonas y desarrollar la región. Porque todo el tema de la ecología, de hecho, es un plan imperialista para evitar que Brasil desarrolle una cuarta parte de su país. Eso no es cierto en absoluto. Hay un sinfín de estudios científicos que indican lo contrario y, por supuesto, esto lo tenemos que comunicar, pero esto confirma lo que decía usted. Esto no es ser partisano, es hacer lo que tiene que hacer la prensa, solo que de manera más incisiva. Swedish experience, do you have programs of news literacy? Do you have a tradition of teaching people why journalism is important and is part of the foundations of your democracy? No, we actually don't have that institutionalized, I mean, in an organized way. But there are many main media outlets that work in that way, trying to explain why their work is important. I mean, newspapers are not important, but journalism is important. And I think that we have such a high trustworthiness for the media in Sweden still is partly because of this, that we have come through with the message that journalism matters. And it is part of your culture, right, from 200 years or more? Yeah, absolutely. It's a part of our culture. And I mean, for those who don't have that culture, that's tough luck, of course, because it takes a very long time to build confidence among the media and trustworthiness in the eye of the public. Yes, go ahead. No, I was just going to say, this is what is so unsettling about what's happening in the United States. The founding farmers... Esto es lo que preocupa de lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Thomas Jefferson también fue granjero, fue un founding father farmer. Y él famosamente dijo, preferiría tener periodismo sin gobierno que gobierno sin periodismo, que toda la noción de lo que vino después, con el First Amendment de la Constitución de Estados Unidos, eso está incorporada a la experiencia de los Estados Unidos. Y sin embargo, para una enorme cantidad de personas en Estados Unidos, ellos no creen, y esto lo indica encuesta tras encuesta, no creen que la prensa debiera operar libremente. Así que lo que para nosotros era un principio fundamental, para muchas personas no lo es. Pero ¿te parece que los medios debieran tener una posición más activista, más proactiva en cuanto al alfabetismo mediático, en cuanto a explicar qué es lo que hacemos y por qué importa? Porque hemos tomado por sentado que las personas entienden lo que hacemos y pareciera que ahora el otro lado está diciendo no los crean, etcétera. Entonces, ¿debiéramos tener una posición más proactiva? Te doy 2 respuestas. La primera es, por supuesto que sí. Pero no debiéramos ser nosotros los que hacemos eso, porque se vería como autoservicio.
Entonces, ¿quién debiera hacerlo? Pues no lo sé, ONGs, universidades, clubes. La verdad es que yo no sé cómo organizar esto. Solo sé que el alfabetismo mediático, entender qué son las noticias, entender la importancia de las noticias para una democracia. Y aquí otra vez voy a mencionar a Thomas Jefferson. La idea de la democracia se fundamenta en un público informado y por lo tanto no puedes tener democracia sin las noticias, sin periodistas. Ese concepto se tiene que enseñar, sobre todo en países que no tienen una larga historia liberal. Y cuando digo liberal me refiero al concepto filosófico que viene del siglo XVIII y XIX, el fundamento de la democracia. Lo que sucede es que en Brasil, por lo menos, si nosotros en los medios empezáramos a hacer eso, no funcionaría. Parecería que queremos engañar a las personas. Alguien más tiene que hacer ese trabajo de educar al público en cuanto al valor de los medios. Y ese trabajo deberá hacerlo el que quiera hacerlo. Creo que tú dijiste algo increíblemente importante, que es que el periodismo no se trata de los periodistas. El periodismo se trata de que el público tenga la información que necesita para participar plenamente en la sociedad. Esto se está perdiendo. Así que, por ejemplo, sigo teniendo que volver a la Casa Blanca porque es un ejemplo tan viviente para nosotros. Cuando la Casa Blanca dice, no nos importan estos periodistas, no les vamos a dar información o los vamos a excluir de tal reunión, algunas de las personas que apoyan eso dicen, ay, pobrecitos los periodistas, están enfadados que no pueden ir. No se trata de los periodistas, se trata del público. Los periodistas informan al público y este es un mensaje que no se entiende plenamente. Yo creo que un aspecto de este gran problema del que estamos hablando es un poco una culpa que tienen los medios mismos. Nosotros tenemos una larga historia de cientos de años, por supuesto, desde que existen los medios masivos, de comunicación de una sola vía. Editores sentados allí en su alto, no escuchando las críticas del público, no entrando en diálogo. Y cuando te comportas así y de repente te atacan, es decir, te ataca el presidente o algo así, no recibes la simpatía del público porque llevas tiempo en las nubes, enaltecido. Estoy completamente de acuerdo, excepto que los ataques de los presidentes no son por esto. Yo creo que la disminución en la confianza del público pueda tener que ver con eso. Hemos pasado de un ecosistema, de una comunicación muy vertical, a una más horizontal. Y el periodismo ha de alguna manera perdido su monopolio sobre la comunicación. Ahora todo el mundo tiene su fuente de información. Pero yo creo que la campaña, sobre todo de parte de estos populismos de extrema derecha, tiene la intención de interactuar o atacar a los medios como parte de su estrategia. Vamos a pasar ahora a preguntas del público, así que alcen la mano para que les pasen un micrófono. Un comentario rápido. Yendo para atrás un momento, quiero repetir el argumento de Chris Shirky. Él es un profesor en NYU, la Universidad de Nueva York, y él ha escrito un libro hace un poco más de 10 años que se llama Here Comes Everybody, aquí vienen todos. Y tiene un argumento muy interesante. Él compara lo que estamos viviendo en este momento con la Internet con los momentos inmediatamente posteriores a la invención de la imprenta de Gutenberg. De repente había una sobrecantidad de información en la sociedad, mucha más información circulando, más personas tenían acceso a información. Y el resultado inmediato de eso fue una crisis de confianza en las instituciones, tales como la corona, la iglesia, etc. Estamos viviendo lo mismo en este momento. Hay un exceso de información, una cantidad de información que jamás se ha visto, y la prensa ya no es la única institución que está perdiendo credibilidad. El gobierno también, otra vez la iglesia, hasta los bomberos.
Clay Shirky también usa un argumento que hemos usado muchos de nosotros. Estamos viviendo una de las revoluciones más grandes en la historia de la humanidad. Las revoluciones destruyen las cosas más rápido de lo que construyen. Estamos viviendo en este momento una transición. Estamos viviendo los dolores del parto del nuevo mundo, el dolor de parir, de dar a luz a un nuevo mundo. Así que yo no soy pesimista. Yo veo a tantos jóvenes aquí en el público. Ustedes son quienes van a reinventar el periodismo, volver a construir esa confianza. Y en este nuevo mundo, las cosas se van a tener que ajustar. Así que la responsabilidad es de ustedes, de los jóvenes. ¿Alguna pregunta del público? Tenemos uno aquí en primera fila. Voy a preguntar en español. He's going to speak in Spanish, so yeah. Bueno, siento que cuando se mezcla la responsabilidad I que tienen feel los that periodistas con la responsabilidad que tienen las grandes casas de medios, las casas de medios o los grandes medios, las instituciones, se le está quitando la responsabilidad que tienen histórica a los grandes medios. Y creo que esa credibilidad pues esa pérdida de credibilidad es justificada, porque hay una historia detrás de legitimar la política exterior de Estados Unidos, en fin. Y para mí, en particular, la crisis es más bien una crisis que tiene que ver también con que esos grandes medios están perdiendo el monopolio sobre la mentira. Más personas pueden decir mentiras, pero antes no tenían la infraestructura para decir mentiras, y antes se decían las mentiras y se causaba el efecto en la sociedad de que eligieran un gobernante u otro sin necesidad de redes sociales. Y mi pregunta es si efectivamente hay un cambio en la forma del discurso con Bolsonaro, con Trump. ¿Solamente es un cambio en la forma del discurso o también hay una cuestión de contenido detrás que hace que… Sí. Let me try Gracias. answering that because we are the Latin Americans in the panel, porque right? So nosotros somos los latinos aquí en el escenario, ¿cierto? Así que creo que entiendo más el contexto del que viene tu pregunta. Hay una diferencia entre Latinoamérica y los Estados Unidos o Europa Occidental. Y la diferencia principal es la profesionalización de los medios que se dio en una etapa más tardía. En Brasil comenzó en los años 60, pero fue interrumpida por el coup d'état que nos trajo una dictadura militar. Los grandes medios, las casas mediáticas, como le dice usted, se volvieron muy profesionales en Brasil a finales de los 80, cuando volvió la democracia. Antes de esto, la mayoría de los periódicos funcionaban como partidos políticos, no todos, pero muchos. Incluso los que no, sí tenían tendencias políticas para ciertos candidatos. Pero eso se volvió un estereotipo, creo yo. Estoy hablando de Brasil. No me atrevería a hablar de otros países en Latinoamérica, pero apuesto a que algo similar ha pasado en cada parte del mundo. Eso se volvió un estereotipo que ha sido empleado primero por la izquierda, después por la derecha, para criticar a los medios, cuando en efecto lo que quieren bloquear es el flujo de información, la información que no quieren que esté distribuida. Yo creo que esto se implica en tu pregunta de que los medios siempre mienten y antes las mentiras no se cuestionaban. Creo que es un poco radical, quizás. Creo que sí hubo manipulación
y complicidad, como bien dices, de una manera más sofisticada que ahora, pero el nivel de las mentiras ahora es un poco distinto. Y tienes razón en decir que las personas hoy están más empoderadas. Y otro tema es que el declive de la credibilidad no es nuevo, no fue causado por la Internet. Ha sido así durante décadas. Por lo menos en los Estados Unidos, tienes una curva de credibilidad. Yo me acuerdo de que en los años 90 las personas estaban en pánico con esto en los Estados Unidos, los periodistas. Así que sí existe esto, pero el nivel de la crisis hoy es más agudo. ¿Una pregunta más? Aquí en el medio hay dos, en el centro. Here in the middle, there's two of them. En el centro, allá en el medio, por favor. Gracias. Identifíquese también, porque se me olvidó preguntar. Hi, my name is Gabriela, and I have a question. Hola, mi nombre es Gabriela y tengo una pregunta. ¿Es necesario separar el activismo y el periodismo? That reality in your own country when you are watching? Cuando estás viviendo esta realidad en tu propio país, cuando ves a todas las personas que mueren, toda la injusticia, ¿es necesario separar el activismo y el periodismo en ese escenario? Necessary to have a separation between activists and journalists. Couldn't journalists be activists also? Well, no, my answer is as No, simple as that. mi respuesta es así de sencilla. Si quieres crear confianza en el tiempo, no te puedes volver activista. Y eso no se trata solamente cuando ves una estructura mediática que toma una posición o algo así. También tiene que ver con el individuo, el periodista individual. Yo llevo 45 años en el negocio de los medios y he visto tantas veces que periodistas individuales se vuelven activistas a favor de esto, a favor del clima, una cosa u otro, animales, veganismo, lo que fuera. Y yo creo que a la larga eso menoscaba la situación en la que se hace el buen periodismo. Hay un tema solamente sobre el cual los periodistas pueden ser activistas y eso es libertad de prensa. No tengo ningún problema con que los periodistas sean activistas en ese tema, pero más allá de eso, mi respuesta sigue siendo que no. Yo diría democracia en general, una defensa general de la democracia, pero al final es lo mismo. Yo creo que también es un camino de dos vías aquí. He visto a muchos grandes activistas que se vuelven periodistas y que usan muy bien las técnicas del periodismo para avanzar sus causas. Y hay cosas como, yo hablaría, por ejemplo, de los derechos humanos, porque te estás volviendo activista en un tema en el que hay o tendría que haber un consenso universal de que los derechos humanos son básicos. Así que en eso podría ser activista, pero me interesa mucho lo otro, cómo las ONGs, como dijo él, hemos perdido nuestro monopolio, así que cualquier empresa puede ser una empresa mediática, cualquier organización, cualquier persona puede volverse una fuente de información. Y en ese caso hay muchas personas que están absorbiendo algunas de las técnicas del periodismo, a pesar de que están comprometidos. ¿Tienes una pregunta? Sí, mi nombre es Eric Aldemar Díaz García, vengo de Buenaventura. My name is Eric, I come from Buenaventura. En Colombia, como decía una persona que me antecedió, un periodista que me antecedió, manifestaba la preocupación que había por la poca credibilidad que tienen los medios en nuestro país. Y esto se da porque los medios de nuestro país pertenecen a los grandes conglomerados económicos. Obviamente, dentro de esos conglomerados económicos hay unos periodistas que se salen de la horma y esto causa problemas, causa cierre de noticieros como está sucediendo hoy en el país. ¿Cómo se puede contrarrestar situaciones como estas? I think one of the beauties of the new era Creo que una de las bellezas de la nueva era es que las barreras de entrada han sido disminuidas casi al cero. Así que yo quisiera que Colombia tuviera más sillas vacías, más emprendimientos mediáticos, que incorporaran más diversidad
al ecosistema de medios, al discurso, a la conversación. Así que entiendo lo que estás diciendo. Este país vino de una tradición de medios partidistas y creo que puedes tener medios partidistas, pero al mismo tiempo tienes que tener buen periodismo. Lo que está haciendo Flip, ¿qué es eso? ¿Un autobús o un camión que están llevando por Colombia enseñando técnicas de periodismo en las zonas rurales de Colombia con un tráiler? Ese tipo de iniciativa pueden ser el antídoto a problemas tales como el de los conglomerados económicos que compran los medios. Tenemos tiempo. Aquí adelante hay una. No sé si alguien tiene el micrófono. ¿Dónde está el micrófono? Micrófono. Hello. ¿Quieres gritar tu pregunta? Ahí está. Gracias, micrófono. Hi, my name is Alejandra. I'm a journalism student. Hola, soy Alejandra, soy estudiante de periodismo de Bogotá, la Universidad Javeriana. Usted decía que las mentiras no se inventaron con la Internet, pero yo creo que el contenido generado por usuarios cada vez es más importante y me gustaría preguntarte cuáles son los beneficios y los desafíos de este factor. Pues eso le suma al discurso público. Cuando nos remontamos al First Amendment, la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, o cuando vas a lo escrito por John Stuart Mill acerca de la libertad de expresión y eso, normalmente la libertad de expresión y la libertad de prensa se separan porque son cosas distintas. La libertad de expresión es la libertad que tiene cada ser humano para expresar lo que piensa. La libertad de prensa es la libertad de que tengas esas ideas, las publiques y las lleves al público general. Esas son cosas distintas. Cuando hablamos de las veces, lo que hace el Internet es hacer que ambos converjan. De repente, libertad de expresión en Twitter también es libertad de prensa. Estás expresando tus pensamientos como ciudadano, pero al mismo tiempo las estás diseminando por todo el mundo. Al final de cuentas, es el discurso público, la conversación que se da en la plaza del pueblo, y es completamente distinto a lo que hace la prensa. Lo que hace la prensa es ir al gobierno, o ir a la iglesia, o ir a las instituciones que tienen alguna importancia en la sociedad y traer al público noticia acerca de lo que sucede ahí. La información que sea de interés público para que tú te puedas decidir y formar opiniones y usar tu libertad de expresión. Y eso es lo mismo, ya sea que estemos hablando de activismo versus periodismo. Por el hecho de que hay libertad de prensa, los activistas pueden usar las herramientas del periodismo para llevar a las personas información acerca de sus causas, sus argumentos, pero eso no es periodismo, eso es publicidad de cierta opinión. Así que yo entiendo que esos conceptos a veces se confunden, pero son dos conceptos distintos. La libertad de expresión es importante para la sociedad y es importante para que pueda funcionar la democracia. Al final hay un mercado de ideas, las mejores ideas son las que ganan al final. La libertad de la prensa y la libertad de los periodistas es importante para que la sociedad pueda ser informada acerca de lo que sucede, para que puedan formar sus opiniones. ¿Fui claro? De hecho, eso me pareció una gran respuesta. La diferencia entre la libertad de expresión y la libertad de prensa. Solo quiero decir que el
periodismo no es una profesión, es una habilidad, un oficio que tiene que enseñarse, se aprende o bien en una escuela de periodismo o experiencia en campo. Hay ciertas cualidades del periodismo que son muy distintas y que son requeridas. Y también si tú eres un periodista, renuncias a ciertos hechos y esto es muy, muy importante. Es posible que haya quienes piensen que esto es a la antigua, pero cuando eres periodista renuncias a ciertos derechos como ciudadano de expresarte libremente acerca de cualquier tema porque menoscabarías tu credibilidad. Es un oficio y es una profesión y creo que eso es importante decir. Pues como comentario final, yo diría que estamos de acuerdo en que hay que ser transparente, no hay que ser activista. Y yo diría algunas palabras para jóvenes periodistas. Piensen esto cuando estén en el campo, cuando estén creando confianza. Traten a las personas a las que entrevistan con respeto. Escuchen a personas de ambos lados. No reciban sobornos y no socialicen privadamente con las personas acerca de las cuales están informando. Pues creo que eso es una gran manera de terminar. ¿Nos da tiempo? No, se nos acabó. Muchas gracias. Creo que esto es una gran introducción al siguiente que va a hablar, Jay Rosen. Muchas gracias. Don't